Bueno, vamos con otro vídeo más, primero de científico-tecnológico. En este caso vamos a tener el tema 7, la energía. Primero de todo, como siempre, vamos a poner un resumen. Lo que siempre os recomendamos que os imprimáis, porque ahí está todo el contenido del tema y el que os va a ayudar, además de los ejercicios que os damos, a preparar el examen. Ahí tenéis las hojas. Y vamos para allá con la explicación, ¿vale? Bueno, como hemos dicho antes, estamos hablando del tema de la energía. Lo primero de todo es definir lo que es la energía. La energía es la capacidad fundamental que poseen los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios, tanto en ellos mismos como en otros cuerpos. ¿De acuerdo? Su unidad principal es el julio, que es el que se utiliza siempre en el sistema internacional. Pero además del julio, bueno, vamos a trabajar con las conversiones con la caloría, que es una unidad más comúnmente utilizada, sobre todo en alimentos. Para definir la caloría, lo que vamos a decir es que es la cantidad de calor que hay que aplicarle a un gramo de agua para elevar su temperatura 1 grado centígrado. Como vemos el cambio, una caloría equivaldría a unos 4,18 julios y el cambio al contrario sería que un julio serían en torno a 0,24 calorías. Bueno, ponen 0,23,9, pero 0,24 valdría. Bueno, ya hemos visto qué es la energía, pero ahora vamos a ver qué tipos de energía hay, ¿vale? Vamos a centrarnos primero en la energía mecánica, que bueno, engloba el movimiento de un cuerpo. Esa energía mecánica total está formada por energía potencial más energía cinética, como vemos aquí abajo. Sería la suma de las dos. Vamos a ver qué es cada una. Primero, la energía potencial es una energía ficticia, vamos a decir, que es almacenada por la posición de un objeto. Para esa posición hay que tener en cuenta una posición inicial en el sistema de referencia y luego una altura a la que se encuentra, la distancia básicamente hacia la posición de referencia que se encuentra en torno al eje Y. Como vemos en la fórmula, depende tanto de la masa como de la gravedad como de la altura. Aquí vemos la fórmula, la energía potencial es igual a la masa por gravedad por altura. La masa se mediría en kilogramos, siempre en el sistema internacional. La gravedad es una aceleración, por tanto serían metros segundo al cuadrado. Si fuera, en el caso de estar en la Tierra, pues 9,8 metros segundo al cuadrado. Y la altura estaría en metros. Por otra parte, la energía cinética, como vemos en la energía asociada al movimiento, dependería también de la masa, pero además del cuadrado de la velocidad. Aquí tenemos la fórmula, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Velocidad en metros segundo, la masa también en kilogramos y ambas energías, tanto la potencial como la cinética, en julios. Siempre que hablemos de energías en el sistema internacional vamos a hablar en julios, ¿de acuerdo? Pero bueno, no solo hay energía mecánica, hay otros. Vamos a ver un ejemplo visual de cómo asociamos la energía mecánica dependiendo de la posición en la que se encuentre un cuerpo. Como vemos aquí, en el primer ejemplo tendríamos un cuerpo colocado en una posición alta. Cuando decimos que está en la posición más alta posible, solemos decir que además no tiene energía cinética, por eso decimos que es cero. Un cuerpo cuando llega a su altura máxima, al lanzarlo hacia arriba, por ejemplo, en el punto de altura máxima no va a tener velocidad, y como no tiene velocidad, como recordamos de la fórmula, está multiplicando la velocidad al cuadrado, por tanto, su energía cinética también sería cero. Entonces diríamos que la energía potencial es máxima debido a que la altura es su valor más alto, ¿vale? Y que sería toda la energía mecánica del cuerpo. ¿Qué pasaría con ese cuerpo a medida que va disminuyendo, o sea, va bajando? Que vamos a tener una transformación de esa energía potencial que teníamos inicialmente en energía cinética. Si lo pensamos, el cuerpo a medida que va bajando va disminuyendo su altura y por tanto disminuiría su energía potencial y al mismo tiempo iría acelerando
gracias a la acción de la gravedad, y por tanto iría cogiendo velocidad, por tanto iría aumentando la energía cinética. ¿Qué pasaría en su punto más bajo? Ese cuerpo, justo antes de colisionar con el suelo, diríamos que tiene una energía potencial de 0. ¿Por qué? Su altura sería 0 y por tanto, pues como hemos visto, está multiplicando, por tanto también sería 0. Y en ese punto sería el punto en el que más velocidad tiene y por tanto sería el punto máximo de energía cinética. Toda la energía del cuerpo, toda la energía mecánica del cuerpo estaría en la energía cinética. Hay que decir que la suma de energía potencial más energía cinética era la energía mecánica, pero la energía mecánica se conserva. ¿Qué quiere decir que se conserve? Que tanto en el punto más alto como en el punto medio, este punto 2, o como en el punto más bajo, o punto 3, la energía mecánica siempre sería igual en todos los casos. Vamos con otros tipos de energía, ¿vale? Muchos de ellos los vamos a conocer. La energía eléctrica, ¿vale? Que es la producida por el movimiento de cargas eléctricas, es fundamental en hogares, en dispositivos modernos. Además tenemos la energía térmica, asociada al calor, aunque ya sabemos que el calor es movimiento de moléculas, por tanto sería más bien movimiento de moléculas y eso se manifestaría en el calor. Energía química, que es la que se almacena en enlaces químicos, se libera sobre todo en combustibles como la gasolina o en alimentos. Cuando ingerimos alimentos, la energía que obtenemos de ellos sería energía química. Tenemos la energía nuclear, que es la liberada en procesos de fisión y de fusión, es las plantas nucleares, ¿vale? Por eso tienen un enorme potencial energético, liberan muchísima energía. Y por último vamos a tener la energía radiante, que es la energía que viene de las ondas electromagnéticas, como por ejemplo la luz solar que llega a la Tierra. Bueno, vamos a ver las características fundamentales de la energía. La energía se transforma, quiere decir que continuamente va pasando de un tipo de energía a otra. Además decimos que se conserva, siempre esta frase de que la energía ni se crea ni se destruye, solo cambia de forma. Se transfiere, pasa de un cuerpo a otro, puede ser mediante trabajo, aplicando una fuerza, o puede ser mediante calor. Y por último que se degrada, ¿vale? Esto de que se degrada hay que entenderlo bien y no hay que confundirlo con se conserva porque parecen antónimos. Que se degrade quiere decir que se va a perder en ciertas reacciones o en ciertos cambios de energía, se va a perder en forma de calor no útil o ruido. Eso no quiere decir que perdamos energía, sino que la energía ha pasado a ser calor y dentro de nuestro sistema pues perderíamos esa energía, pero no es que se desaparezca, sino que se convertiría en calor. Como hemos dicho antes, ley de la conservación de la energía dice que la energía ni se crea ni se destruye, ¿vale? Viendo un sistema aislado en el que la energía no se marcha, siempre decimos que la energía total permanece constante. Lo veíamos antes con el ejemplo de la energía mecánica, esta vez lo vamos a ver con un ejemplo de una roca. Vamos a imaginar una roca que está en lo alto de una cima y que tiene una energía potencial máxima, ¿vale? En ese momento empezaríamos el sistema. Al caer esa roca, como hemos visto antes, la energía potencial se iría convirtiendo gradualmente en cinética. La cantidad de energía mecánica total, como hemos visto antes, seguiría siendo la misma. Lo que pasa es que pasaría de potencial hacia cinética. Justo antes de impactar, sería todo energía cinética, pero como vemos aquí, después al impactar, esa energía se transferiría como sonido, como calor o como deformación, ¿vale? La energía seguiría siendo total, pero ya no estaría en esa roca, sino habría cambiado en otros tipos diferentes de energía. Vamos a ver algunas de las transformaciones de energía en la vida cotidiana, ¿vale? Algunos ejemplos son muy fáciles de entender, como por ejemplo los que se producen en el hogar, donde la energía eléctrica la convertimos en energía luminosa o en energía térmica, ya sea por bombillas, la calefacción. En el transporte, por ejemplo, como hemos hablado antes de la energía química, la gasolina, por ejemplo, al tener lugar esa reacción, libera energía, que puede ser energía cinética o energía térmica. Vamos a ver el ejemplo del motor del automóvil.
Y por último vamos a dar un ejemplo en la industria donde se entiende, yo creo, muy bien como una presa hidroeléctrica donde el agua al principio tiene energía potencial y al dejarla caer se transfiere en energía cinética que luego se va a convertir en energía eléctrica. Vamos a ver un poco lo que vimos al principio del tema, que era un poco convertir las unidades de julios en calorías. Como hemos dicho antes, la caloría es una unidad muy utilizada de forma cotidiana y el julio es la unidad del sistema internacional y que vamos a trabajar cuando hagamos ejercicios más prácticos. Entonces vamos a ver algunas de las conversiones. Aquí en esta tabla de aquí podemos ver algunos de los cambios básicos. Pero bueno, nos vamos a centrar en un ejercicio práctico, ¿vale? Vemos aquí que nos dice que cuántas calorías hay en 500 julios, ¿vale? Lo primero, aquí tenemos las dos relaciones, la de julios a calorías y la de calorías a julios. Para pasar de uno a otro, básicamente tendríamos que multiplicar por la unidad que aparece aquí. Entonces, en este caso, como tendríamos 500 julios, lo que vamos a hacer es multiplicar esos 500 julios por 0,239 o 0,24, me vale 0,24 también, que es el cambio a calorías. En este caso, 500 por 0,239 serían 119,5 calorías. Y vemos como conversión fundamental para entender la energía en alimentos o procesos técnicos industriales. Bueno, energía como motor de la vida y de la tecnología. Como hemos dicho durante todo el tema, creo que ha quedado ya bastante claro que la energía es esencial para todos los procesos naturales y además para todos los procesos tecnológicos que nosotros conocemos. Por lo tanto, es importante hacer un uso responsable de ella, entender cómo es la energía y tratar de aprovecharla de forma eficiente, ¿vale? Siempre se ve como las transformaciones de energía explican fenómenos fundamentales en la física, la química y la biología. Y bueno, ya con esto llegaríamos al final del tema de la energía. Como digo, siempre hay, con las dos hojas de resumen sería suficiente, más las hojas de ejercicio sería más que suficiente para entender todo lo que es el tema y prepararlo perfectamente para el examen.